Hermanos, ¿cómo están? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por este servicio. Bienvenidos todos ustedes que están aquí presentes y bienvenidos todos los que nos ven en Facebook. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para poner este servicio en las manos del Señor. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por la misericordia y tu bondad y tu amor que tienes hacia nosotros, Señor, por permitirnos venir aquí otro día, Señor, otro domingo, Señor, y estar en tu presencia, alabando tu precioso nombre, Señor, y aprendiendo de tu hermosa palabra, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque nos has traído con bien, nos has mantenido con bien durante la semana, Señor, y tú siempre tomas cuidado de nosotros, Señor. Te pedimos que este siguiente tiempo, Señor, sea para tu gloria y para tu honra, que nuestros corazones, Señor, se dirijan a ti, Señor, que todos nuestros pesares, Señor, nuestras preocupaciones, las dejemos aquí, Señor, en tu templo, Señor, y nos llenemos de tu espíritu, Señor, nos llenemos de paz y que tu palabra, Señor, nos lleve hacia el mundo, Señor, y nos lleve bendecidos, Señor, y siendo esa luz que tú quieres que seamos, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor. Amén. Podría cargar mi temor, era mi fin, pero te conocí. Muerto estaba en mi caminar y mis fallas traté era pero te conocí. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Fue tu gracia que me salvó. Tu amor, todo nuevo en mí, cuando te conocí, tú me llamaste, yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Estaba y me encontraste en mis cadenas, Jesús me liberaste. Estaba solo, me adoptaste para vivir en el cielo, me llamaste. Tu amor es todo lo que respiro, me enseñas a amar. Tengo un futuro, ahora lo veo. Mi nombre escuché.
gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Sigamos hablando al Señor, amén. Quien rompe el poder, el pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, cargaste mi lugar, tomaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste con mi cruz, tu vida diste ahí. y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. No sé. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno
es el Cordero de Dios. digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, Gaste tú mi cruz, tu vida está ahí. ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a darle el paso a nuestro pastor, que tiene unos anuncios para hoy. Buenas tardes, hermanos. Qué bendición estar aquí. Un hermoso día que Dios nos dio. Amén. Gloria al Señor. Sean bienvenidos nuestros visitantes. Si hay alguien que nos visita por primera vez o segunda vez y quiera que ser tomado en cuenta, será para nosotros una bendición. Levante su mano y queremos solamente saber quién es. Allá atrás veo una familia. Qué bendición. Me parece que estuvieron la semana pasada, ¿verdad? Eso, gloria a Dios. Nosotros siempre damos un aplauso a aquellos que deciden venir a escuchar las cosas de Dios. Eso hay que aplaudirlo. Dios les bendiga, siéntanse en casa y es una bendición. ¿Alguien más? Bueno, parece que ya todos son de casa. Voy a pedir al hermano Raúl y a la hermana Ana que pasen por favor aquí, quiero orar por ellos. Hermano Raúl, por favor pásele, hermana Ana. Mientras vienen los hermanos, quiero decirles que el próximo domingo tenemos programado bautismos. No se ha anotado nadie. Sé que hay varios que necesitan ser bautizados y que desean ser bautizados, pero quizás se les pasó notificármelo. Y si de aquí al miércoles nadie me lo notifica, pues tenemos que cancelarlo. Hay una familia que sí me confirmó, pero le dio COVID. Es nuestra hermana, nuestra amada hermana Joana y su familia. Ellos van a tomar el paso de bautizarse, pero están enfermitos y confiemos en que pronto se recuperen. Pero bueno, esperemos que otros más se decidan. Si de aquí al miércoles me confirma, podemos tener bautismos el domingo. Si no, pues bueno, lo tendremos que posponer, ¿verdad? Doy gracias a Dios por nuestra congregación, por nuestros hermanos, y quiero decirles que tengamos en cuenta a la hermana Ana. Su esposo pues está privado de su libertad y pues necesita mucha oración. No olvidemos a nuestro hermano Arsenio, que Dios allá hable a su corazón, lo fortalezca. Y hermanos, eso debe ser para todos una responsabilidad, orar y también vernos en espejos así y tratar de no cosechar, ¿verdad?, cosas que nos pueden afectar. Pero damos gracias a Dios por nuestra hermana. He platicado con ella, hemos orado y damos gracias a Dios, y quiero que la tomen en cuenta en oración. Allá al hermano Arsenio donde está, y aquí a la hermana que está sola con sus hijas, que Dios la proteja. Y nuestro hermanito aquí, Raúl, ha estado enfermo pues por mucho tiempo, pero tiene más de un año batallando, ni siquiera, no ha podido ni trabajar más de un año, y pues está batallando. Y bueno, pues yo quiero que los tomemos en cuenta a nuestros dos hermanos. En nuestra iglesia constantemente ayuda
a los necesitados, nunca lo hago público. Ni siquiera la ofrenda que le damos a los pastores lo hago público. Cada pastor que viene y predica una campaña, pues le damos un cheque de $1,000. Eso es para que lo sepan. No lo digo, ¿verdad? Está en el presupuesto nada más. Y el año pasado ayudamos a varias personas que tenían necesidad. Este año, desde hace unas 4 semanas, empecé a preguntar. Y los hermanos que tienen necesidad, pues quiero darles una de parte, amados hermanos. Hermano Raúl, sabemos que eso no va a resolver toda la necesidad que usted tiene, pero es un cariñito que nuestra iglesia le da con mucho cariño, y una igual para nuestra hermana. Sabemos también que pues ojalá y pudiéramos resolver sus problemas, pero le damos una ofrenda de $1,000 a cada uno de ellos. Que Dios les bendiga. Y quiero pedirles que se pongan de pie y vamos a orar por ellos. Padre Celestial, venimos a ti para darte la honra, la gloria, la adoración que solo tú mereces. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos por lo que eres. Muchas gracias por todo lo que haces por nosotros, y porque en tus hombros hay espacio para nuestras cargas, y tú invitas para que traigamos nuestras cargas a ti. Te pido por nuestra hermana Ana, que la bendigas, la protejas, la ayudes, que seas con sus hijas, y que tú seas su abogado de ella y de su esposo allá donde está. Ten piedad del hermano, ayúdalo, Señor, y no me cabe duda de que tú estás hablando a su corazón. Haz tu voluntad en él. Ponemos en tus manos a nuestros hermanos. Gracias por nuestro hermano Raúl, Señor. Te pedimos que lo bendigas, que lo ayudes en su salud. Tú sabes que ha estado batallando mucho tiempo, pero tú eres su Padre y su Dios, y tú sabes su condición y lo vas a bendecir. Provee sus necesidades, Señor, y permite que pueda tener fuerzas para continuar trayendo el pan a su casa, Señor. Bendice a su esposa, bendice a sus hijos, y muchas gracias por ello. Sé con todos los necesitados de esta congregación. Gracias por la disposición que tuvieron nuestros amados hermanos, la iglesia americana, al hablar con ellos sobre nuestros hermanos y aprobar esta pequeña ofrenda, Señor. Pero te damos gracias porque tú eres el Dios de la ofrenda y el que le vas a proveer a los hermanos y proveer a nuestra iglesia. Te damos gracias por los hermanos que fielmente diezman y ofrendan. Provéenos, Señor. Habla el corazón de aquellos que despistadamente vienen y van y se olvidan de que tú les has bendecido. Y gracias, Señor, por los que con fe venimos y te decimos: aquí está lo que tú nos das. Bendito sea tu nombre, y continúa con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y les deseamos bendiciones del Señor. Pues vamos a continuar alabando al Señor. Pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él, siendo omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desvía,
un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el precio, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus Misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Damos gracias, Señor, por este día, por tu misericordia, Señor, y tu gracia que es mayor a lo que nosotros podamos hacer. Porque ¿quién nos podrá separar de tu amor, Padre? Te damos gracias, Señor, porque tú nos mantienes en tus manos, Señor. Y te pedimos, Señor, que en este servicio, el mensaje de hoy, nos toque, Señor, nos llegue y que por medio del mensaje, Señor, seas tú glorificado. Y nosotros cambiemos, Señor, para cuando salgamos allá afuera, Señor, cantemos y demos testimonio de tu misericordia y de tu gracia, Padre. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Santo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Primera carta de Pablo a Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 3. Les estamos invitando para que continúen
tomando notas de estos estudios, porque cuando yo veo en internet y veo en las calles y veo templos de iglesias falsas y veo tanta gente que abiertamente en internet, en YouTube y todo eso, hablan en contra de Jesucristo. Saben que eso, no lo malentiendan lo que voy a decir. Cuando yo veo todo eso, por un lado me llena de alegría. ¿Lo escuchó? ¿Sabe por qué? Porque yo digo, hace 2000 años que Dios me dijo que eso iba a pasar. Al verlo, esto es cierto. Por eso me da alegría. Pero me da tristeza de que la cizaña avanza más rápido que el trigo, que la hierba, la maleza, crece más e invade los campos del mundo que el zacate bueno. Y eso usted lo puede comprobar en su propia yarda, en su propio patio. Y es lo mismo a nivel espiritual. Cuando yo veo que la cizaña predomina y hay pocos mensajes dignos de recomendar en internet, porque no todo lo que habla de Dios es de Dios, no todo lo que brilla es oro, dice un dicho. Y a mí, yo tengo la responsabilidad de enseñarles. Y mi responsabilidad termina cuando yo insisto, expongo, estudio, me preparo. Y esta serie de estudios que estoy dando tiene más de 2 años que lo estoy meditando y preparando y preparando y preparando. Ya llevamos como 5 o 6 estudios de esto y vamos a continuar. Es tanto el material que hasta los miércoles estoy dando estos temas. Lo mínimo que puede usar usted, lo mínimo, es venir, sentarse y anotar. Lo mínimo que puede hacer, y muchos no lo están haciendo, es en tu casa, pícale ahí. Si quiere no me vea, cierra los ojos, ya estoy aburrido de él. Pero escúchelo, porque a lo mejor esa es una clave, se me acaba de ocurrir, ¿verdad? Me voy a hacer a un lado de la cámara y solo voy a hablar. Y a lo mejor se va a llenar. Pero tan fácil como es darle un clic y accesar. Más no puedo hacer. Más no puedo hacer. La responsabilidad es pastoral, enseñar, y miembros estar con hambre de la palabra de Dios. Uno de los temas que estamos viendo ahora en la vida general de Cristo, lo que se llama la cristología, el estudio acerca de Jesucristo, estamos viendo algunos versículos donde se basan las sectas para corromper ese versículo y sacar una doctrina que no viene en la Biblia. Y hoy le voy a enseñar un versículo más, 2 de Timoteo 3:16. El título de este mensaje es el siguiente, es una pregunta. Este versículo nos va a contestar esa pregunta. La pregunta es, este es el título: ¿es el misterio de la piedad el Padre o el Hijo? Ese es el tema de hoy. Si usted que está anotando, anote allí en su... No anote salir y ir al restaurante tal. No. Anote. ¿Es el misterio de la piedad el Padre o es el Hijo? Si yo digo que es el Padre, entonces estoy negando al Hijo. Y esta es mi preocupación pastoral. Porque si alguien logra negar al Hijo, el espíritu del anticristo lo ha convencido. Ahora, si yo digo que es el Hijo, lo tengo que demostrar. Al leer este pasaje que voy a leer del versículo 16, 1 de Timoteo 3:16,
es tan fácil leerlo y engañar si no lo estudia bien. Vamos a ver quién es el misterio de la piedad. ¿Es el Padre o es el Hijo? Dice así el versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. ¿Qué es el misterio de la piedad? 2 puntos. Grande es el misterio de la piedad. Dios. ¿Qué sucede con Dios? Gloria al Señor. Fue manifestado en carne. Lo creemos, lo sostenemos, lo defendemos, lo argumentamos y lo creemos lleno de fe. Dios fue manifestado en carne. Se dicen varias cosas de Dios. Dios, número 1, fue manifestado en carne. Dios, número 2, fue justificado en el Espíritu. Dios, número 3, fue visto de los ángeles. Dios, número 4, predicado a los gentiles. Dios, número 5, y Dios, número 6, recibido arriba en gloria. Estos son los ministerios que desempeñó el misterio de la piedad. Entonces la pregunta es, ¿qué es el misterio de la piedad? En resumen, el misterio de la piedad es la declaración bíblica de que Dios se hizo carne tomando un cuerpo humano para morir por nosotros en la cruz. Uno predica esa verdad, pero luego decimos, ¿quién es este Dios? ¿Quién es el misterio de la piedad? ¿Quién lo cumplió? ¿Lo cumplió el Padre o lo cumplió el Hijo? Vamos a verlo. Dice, en primer lugar, las sectas toman este versículo, los unicitarios que niegan al Hijo. El domingo pasado les ponía un reto, que lo recuerden, y si un día se encuentran con un unicitario, tarde o temprano lo van a encontrar, simplemente le va a hacer esta pregunta. Escuchen la pregunta que le va a hacer. La dije el domingo y la repito hoy. ¿Crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios que vivía en la eternidad con su Padre y el Hijo de Dios vino a tomar cuerpo humano? ¿Lo crees? Van a cambiar de colores de rabia. Nunca podrán declarar que el Hijo vino a hacerse carne. Y dice la Biblia que el que niega que el Hijo vino a hacerse carne, el que lo niega tiene el espíritu del anticristo. Y la recomendación que yo les daba es que si un día usted le hace esa pregunta y le responde que no, dése la vuelta y ya no hable con él. ¿Por qué razón? Porque estará usted hablando con el que tiene el espíritu del anticristo. Y si convenció a Eva y si tentó al propio Jesús para que Jesús negara que era el Hijo de Dios, que no le convenza a alguien que no tiene a fondo estas doctrinas. Gracias a Dios por usted que está aquí para aprender. Entonces, en primer lugar, yo quiero demostrar que este misterio de la piedad tuvo su cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo, quien es el Hijo eterno de Dios y que el Padre lo envió y vino en carne tomando un cuerpo que puso en la cruz. Entonces, el misterio de la piedad, número 1, el misterio de la piedad es Jesucristo, porque el contexto de este capítulo nos habla del Hijo y no del Padre. En el contexto se está hablando del Hijo, no se está hablando del Padre. El versículo 13 de este capítulo, 3 versículos antes, dice: porque los que ejerzan bien el diaconado, aquí hay una felicitación a los que ejerzan bien el diaconado. Yo creo que tendremos que pronto designar diáconos. Y dice aquí que el que ejerza bien el diaconado gana para sí un grado honroso. El diaconado está lleno de trabajo, porque diácono significa servir. Y el que sirve, sabiendo que lo hace para el Señor, gana un grado honroso
Y luego dice, y mucha confianza. El diácono gana mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El contexto nos habla de Jesucristo, el Hijo, no nos habla del Padre. Así que en primer lugar el misterio de la piedad, y hay 3 versículos más en este capítulo, pero lo voy a mencionar en los siguientes puntos. No es el único donde Jesucristo se habla aquí del Hijo y no del Padre. Entonces el contexto nos habla de Jesús el Hijo de Dios y no del Padre. En segundo lugar, el misterio de la piedad es Dios. Nos lo asegura la expresión casa de Dios. Ese es el siguiente argumento. ¿Quién es el misterio de la piedad? Es Dios el Hijo, porque nos lo asegura la expresión casa de Dios. Recuerden qué es lo que nos los asegura en este punto. La expresión casa de Dios. Hermano, hermana, ¿sabe usted cuántas casas tiene Dios? ¿Sabe usted cuántas casas tiene Dios? 3. Hay 3 casas de Dios. La primera casa de Dios es la casa donde ha vivido el Padre con su Hijo eterno, Jesucristo, y con el Espíritu Santo, y se encuentra en el cielo. Es esa la casa donde Jesucristo dijo en el capítulo 14 de Juan: voy a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Entonces, esa es la primera casa. Esa es la casa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el cielo. Esa es la primera casa. Repito, Cristo mismo argumentó diciendo que iba a la casa de su Padre y que en la casa de su Padre hay morada para todo el que deseaba confiar en Él. Y entonces los que confiaban tenían segura una casa que el propio Jesús la iba a hacer. Allá en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa es la primera casa en los cielos. Segunda casa es la casa de Dios que se encuentra en la tierra, pero es la casa del Dios de Israel, de Jehová de los ejércitos. Esa no es la casa de Jesucristo. No es la casa del Hijo, es la casa del Padre en la tierra, que Salomón se la dedicó al Señor, y el Señor dice que Él no habita en templos hechos de manos de hombre, pero que la iba a aceptar, y aceptó ese templo, y su presencia llegó a ese templo y bajó, y entonces Dios hizo una promesa: en donde quiera que el judío se encuentre, ore con dirección hacia donde está el templo, y yo oiré desde los cielos, porque pondré en esa casa mi presencia. Todas las sinagogas en todas partes del mundo que un judío construye ponen la puerta hacia la dirección del oriente, de donde se encuentra el templo de Jerusalén. No la ponen al este, al sur, al norte. La ponen hacia el oriente. ¿Por qué? Porque entonces, según ellos, se va a dirigir a ese templo. Que de ese templo solamente quedan una pared, no sé qué tamaño estará, ¿verdad? Pero solamente una pared. Ustedes la han visto en las noticias, donde tiene bloques enormes que construyeron, donde construyeron ese templo, y luego la forraron de oro, y luego Nabucodonosor, el emperador babilonio, saqueó ese templo, arrancó el oro, quemó el templo, y solo queda esa pared. Que esa pared, si alguien la tumba, la derriba, entonces estalla la Tercera Guerra Mundial. Ahí meten, hacen las notas de sus oraciones, las enrollan y lo meten en los orificios. Está lleno de papelitos. Ahí oran. Y el judío los rabíes están orando así, ¿verdad? Frente a esa pared. Es lo último que queda de la casa de Dios. Ya llevamos 2 casas de Dios. La primera está en los cielos, allá es la casa donde estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego está la segunda casa terrenal, y se encuentra específicamente en Israel, que hasta la fecha queda ese muro, pero esa no es la casa de Jesucristo, esa es la casa del Padre, el Dios de Israel. Entonces, esa es la segunda casa.
En esa casa de Israel, esta segunda casa de Dios, que se le conoce como casa de Dios, no podía entrar ni un gentil. ¿Quiénes eran los gentiles? Todo el resto del mundo que no es judío. El mundo se componía en judíos y gentiles. El judío pues es el pueblo de Israel, pueblo de Dios. Y el gentil es el resto del mundo, árabes, griegos, romanos, mexicanos, salvadoreños. Todo el resto del mundo somos gentiles, y la palabra gentil significa pagano. Entonces Dios dividía el mundo en dos, en su pueblo Israel y el resto del mundo, que eran los paganos. Ningún gentil podía entrar al templo. El templo estaba rodeado de una pared, una pared chiquita, medía como 1 metro apenas, unos 4 pies más o menos, y rodeaba todo el templo. En 3 idiomas había un letrero. ¿Saben qué decía el letrero? Pena de muerte al que no es judío y traspasa esta pared. Esta pared se le llamaba el Soreg, con G al final, el Soreg. Quien traspasaba el Soreg era esa pequeña bardita, se metía al templo, no salía vivo, porque era gentil, no podía entrar. Entonces ya llevamos 2 casas de Dios: la casa de Dios en los cielos, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; la casa del Padre en la tierra, en un lugar específico que es Jerusalén, etcétera, etcétera. La tercer casa de Dios, que se conoce como casa de Dios, es una casa ambulante y se encuentra en todo el planeta Tierra. Bueno, todavía no casi en todo el planeta Tierra. Es una casa ambulante, se conoce como la iglesia. Esa es la casa de Dios, pero de Dios el Hijo, no del Padre, sino de el Hijo. Es la casa de Dios. Miren lo que dice el versículo 15, brinquen al 15. Para que si tardo, le dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? Sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? Muy bien, casa de Dios. Pero la pregunta es, bueno, ¿cuál Dios? Sabemos que hay un solo Dios manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces está hablando de Dios el Hijo. Se le da el título de Dios a Jesucristo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hermanos, es muy importante saber cómo nos conducimos en la casa de Dios. ¿A qué vengo a la casa de Dios? Dios quiere que sepamos cómo debemos conducirnos, con temor y temblor, lleno de gozo, alabándole, adorándole, escuchando con hambre su palabra. Así debo conducirme en la casa de Dios. De otra manera, pues entonces es irreverente y llegando a ser sacrílega. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Qué dice? ¿Qué es? Ahí está, la iglesia del Dios viviente, y es la columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios es la iglesia. Miren, les dije que el contexto nos habla de que Jesucristo es el Dios, que es el misterio de la piedad. Cuando dice, escuchen, dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el contexto nos dice que habla solo del Hijo, Jesucristo. Y luego en este versículo 15 se menciona 2 veces la palabra Dios, y las 2 veces se conecta al Hijo, no al Padre. Dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Este Dios es Jesucristo, no el Padre. Claro, el Padre es Dios también. Luego dice que es la iglesia ¿de quién? Del Dios viviente. Entonces, ¿la iglesia de quién es? ¿Es del Hijo o del Padre? Es el cuerpo de Jesucristo, es la iglesia de Jesucristo. En todas las epístolas escribieron los apóstoles que la iglesia es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, la casa del Dios viviente. Si quieren, vayan a la primera carta de Juan, casi al final de la Biblia, y en el capítulo 5, miren lo que se dice de Jesucristo. Todo esto, los que niegan que Jesucristo es Dios,
Testigo de Jehová, unicitarios y un montón de gente, aquí cae a tierra esa herejía. Versículo 20, primera de Juan 5:20. Escuche, dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios, el Hijo es una persona, Dios es su Padre, el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién es el que ha venido, el Padre o el Hijo? Hermano, esos versículos memorícelo. El que vino fue el Hijo, no el Padre. Por eso Timoteo 3:16 dice: Dios fue manifestado en carne. ¿Lo escuchó? Dios fue manifestado en carne. ¿Pero cuál Dios? ¿El Hijo o el Padre? Dice el versículo 20: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Entonces es el Hijo de Dios. Pero miren qué título le da al Hijo de Dios, porque Jesucristo también es Dios. Dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios. ¿No dicen amén, hermanos? Denle un aplauso a la verdad de Jesucristo, el único que es el camino, la verdad y la vida, hermanos. Hermanos, ¿cómo no nos va a llenar de gozo leer estas verdades? Jesucristo es el único Dios verdadero que ha venido a este mundo. El Padre es Dios verdadero también, pero Él no ha venido al mundo. Así que aquí tenemos al Dios verdadero que nos vino a darnos la vida eterna, a poner su cuerpo en sacrificio por nosotros. Por esa razón, volviendo a Timoteo 3, encontramos que se le dice que que la iglesia es la casa de Dios. ¿Cuál Dios? El Dios viviente. Y le llama la iglesia del Dios viviente. Es una alusión a el que vive para siempre, el que murió y resucitó y vive para siempre, el Dios viviente, Jesucristo. Y la iglesia, que es la casa de Dios, tiene aquí dos metáforas. Solo la menciono rapidito. Es la columna y es el baluarte de la verdad. La verdad Dios la depositó en la iglesia. Está en la Biblia, pero quien predica la Biblia es la iglesia. Y la iglesia son columnas, sostienen la verdad. La iglesia no es la verdad, la iglesia sostiene la verdad. Y luego dice que es un baluarte. ¿Qué es un baluarte? Pues es como un castillo, es una de esas murallas que rodean, baluarte, para que no penetre en la iglesia las mentiras. Pero hay termitas espirituales, malignas, satánicas, de doctrinas que carcomen esas columnas y que penetran. Y tenemos que tener cuidado en todo eso. Bueno, Timoteo, miren lo que le dice Pablo a Timoteo en el versículo 15. Para que si tardo, le dice Pablo, sepas cómo debes conducirte. Tú, Timoteo, aprende a conducirte en la casa de Dios. Timoteo. Entonces Timoteo podía entrar a esta casa de Dios. Sí. Pero Timoteo nunca había entrado y nunca entró a la casa del Dios de Israel en Jerusalén. Nunca. Si él hubiera entrado, lo hubieran matado. ¿Por qué razón? Porque Timoteo era híbrido, hablando étnicamente. Es decir, su madre fue una mujer judía, pero se casó en yugo desigual con un hombre griego. Y como resultado nació Timoteo, que era de padre griego, gentil, pagano, y madre judía, que creía en Jehová de los ejércitos. Al nacer Timoteo no podía por nada entrar al templo, porque tenía sangre griega, pagana,
y nunca entró. Cuando tenía más o menos 16 años, Pablo se lo encontró, lo llevó a Jesucristo y lo trajo como discípulo y llegó a ser un gran pastor, un joven pastor soltero, y luego no sabemos cuándo se casó, pero al menos era soltero, era un muchacho y aprendió de Pablo. Él nunca entró a la casa de Dios de Israel en Jerusalén, pero él sí entraba a la casa de Dios en Jesucristo, o sea, la iglesia. En Hechos 16, ya lo tengo, 1 al 3, dice así: después llegó Pablo a Derbe y a Listra. Está hablando de Pablo, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó. Ahora, él no necesitaba la circuncisión porque no entraba al templo judío, pero como iba a predicarle Pablo a los judíos y llevar este ayudante, ¿qué hizo? Le circuncidó por causa de los judíos. Si él estaba incircunciso, si él era un híbrido, hijo de un griego y de una madre judía, ¿cómo iba a entrar al templo? Lo hubieran matado. Al templo de Jerusalén, al templo del Dios de Israel en Jerusalén. No entró nunca. Pero dice Pablo que le llevó y le circuncidó a causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Luego en el capítulo 21 del mismo libro de los Hechos, miren lo que dice el versículo 27 al 29. Pablo se metió en un problema que casi lo matan al mismo Pablo, que era apóstol y era judío. Dice el versículo 27, Hechos 21, versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, o sea, vieron en el templo a Pablo. Pablo sí podía entrar al templo, era judío y fue rabino. Abandonó todo eso, el judaísmo, para convertirse a Jesucristo y fue un apóstol. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. O sea, fue un escándalo terrible. Salieron y toda la ciudad se aglomeró, vino, porque gritaban y le echaron mano. ¿Por qué? A Pablo, ¿por qué? Vean por qué. Le echaron mano dando voces. Miren lo que decían: varones israelitas, ayudad. Hablando de San Pablo, quien era judío, es el hombre que por todas partes enseña a todos contra la ley, contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, el acabose, además de esto, ha metido ¿a quién? A griegos. ¿Dónde? En el templo. Y al hacerlo, ¿qué sucedió? Y ha profanado este santo lugar. Versículo 29. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, que también era gentil, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Por poco y matan a Pablo y a Trófimo, porque no podían entrar al templo los que no eran judíos. Pero todo el mundo sabía que Timoteo era híbrido. Y si hubiera entrado, lo matan. Hasta aquí, Timoteo nunca entró a la casa de Dios de Israel, del Dios de Israel que estaba en Jerusalén. Pero Pablo le dice que mientras él tarda en llegar, le escribe cómo debe conducirse en la casa de Dios. No es la casa de Dios en Jerusalén, es la casa del Dios viviente, que es la iglesia. Ya no es el templo de Jerusalén, la casa del Padre, sino es el templo de Dios, quien es Jesucristo, el Hijo, en la iglesia. Nosotros somos parte de la casa de Dios, porque es la iglesia. Por lo tanto, ahora sí lean 1 Timoteo 3:16 con toda esta información. Miren lo que dice el capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Quién es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios?
Jesucristo. Porque en todo el capítulo de Timoteo se habla del Hijo de Jesucristo, que se le da el título de Dios. Y 1 de Juan 5:20 dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y estamos en el verdadero, en su Hijo. Entonces, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por lo tanto, esa expresión nos dice que Jesucristo es el Dios que se manifestó en carne. Si negamos eso, estamos creyendo en un falso Jesús que el anticristo ha presentado al mundo. Pero si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, tan Dios como el Padre, pero no es el Padre sino el Hijo, entonces creemos que Él puso su cuerpo en la cruz. El versículo dice, la iglesia de Dios, pero el versículo no dice la iglesia del Padre. Si dijera la iglesia del Padre, entonces se descarta que es el Hijo, pero dice de Dios. Jesucristo es Dios. También dice para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. No dice en la casa del Padre, porque la casa del Padre está en el cielo y la otra casa del Padre donde Dios abandonó esa casa es el templo de Israel. La iglesia no es la casa del Padre, es la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios, que Él la compró con su sangre, dice la palabra de Dios. En tercer lugar, veamos que el misterio de la piedad se refiere al Hijo. Por tercera vez lo vamos a demostrar, porque fue el Hijo el que se manifestó en carne y no el Padre. Miren lo que dice el versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio, pero esto no se discute, se cree. Grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿qué dice de Dios? Fue manifestado en carne. Dice Dios fue manifestado en carne. No dice el Padre fue manifestado en carne, dice Dios. Y ya demostramos que a Jesucristo se le da el título de Dios porque Él es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. En ninguna parte de la Biblia existe un versículo donde diga que Dios se hizo carne. Perdón, que el Padre se hizo carne. Dice que Dios se hizo carne, pero Dios es Jesucristo. Pero no dice que el Padre se hizo carne. En cambio, hay una avalancha, una cascada, una ametralladora de versículos donde asegura que el Hijo fue enviado del cielo y vino a hacerse carne. Hay varios versículos. Primera de Juan 1 y versículo 1 dice: en el principio, escúchenlo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio y con Dios. Versículo 14, y aquel Verbo, está hablando de Jesucristo, fue hecho carne. No fue el Padre, fue el Verbo. Dice, miren cómo dice el versículo, lo leo otra vez, versículo 1. En el principio era el Verbo. La palabra verbo sí, se refiere a Jesucristo. Y el Verbo era con Dios, dos personas diferentes, el Dios Hijo con el Dios Padre, con Dios. Y luego dice, y el Verbo era Dios, o sea, la misma naturaleza del Padre divina, Dios. Versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne. Y al Verbo se le llama Dios. Y como dice Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Con el contexto, ¿cuál de los dos? El Hijo. El Hijo. Primera de Juan, ahora la primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 1 y 2 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, porque cuando el Padre no se le puede ver, ni se le puede tocar, no se le puede palpar, pero el Hijo cuando se hizo carne sí. Y entonces dice, lo que hemos, versículo 1 de 1 de Juan 1:1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida. Versículo 2, porque la vida fue manifestada. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? Dios el Hijo.
y la hemos visto. La vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La palabra manifestar significa que Él vino, ¿verdad? Dios fue manifestado en carne, se nos manifestó. Primera de Juan 4, versículos 2 y 3 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, el que confiesa Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Romanos 1:3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Jesucristo vino por la línea de David y dice que vino según la carne. Fue manifestado en carne. María, donde nació Jesús, estaba conectada a David. ¿Quién se hizo carne? A través de David, como quien dice, la carne genealógica del rey David. Filipenses 2:8 dice: y estando en condición de hombre, se hizo hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Padre no se humilló ni nadie lo crucificó. El Padre dio a su Hijo para que lo crucificaran, para que Él nos salvara, Jesucristo. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, lo repito, Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, es decir, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. El Padre nunca tomó un cuerpo humano, al Padre nadie lo mató, nadie puede matar al Padre. El Hijo tomó un cuerpo humano y lo mataron en la cruz. Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo. Noten que el Padre envió a su Hijo, son dos personas diferentes. El Padre se quedó en los cielos, el Hijo fue enviado. Lo repito, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Notó eso? Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Aunque nunca pecó, sino que absorbió los pecados que no eran de los nuestros para morir y pagar por nosotros. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Quién fue el que se manifestó? Dios se manifestó, pero ¿cuál? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo. El Hijo. Por último, primera de Juan 4 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus de Dios, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Por eso yo me gozo de confesar que Jesucristo vino en carne. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, es el espíritu del anticristo. Y por último, el misterio de la piedad se refiere al Hijo también, al Hijo de Dios, y no al Padre, porque del Hijo de Dios fue predicado a los gentiles. Miren todo lo que pasó. Dice el versículo 1 de Timoteo 3:16: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Fue predicado a los gentiles. Hechos 9, 15 y 17 dice: el Señor le dijo, hablando sobre Pablo, ve, le dice a Ananías, ve con Pablo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Notó eso? Lo leo otra vez. El Señor le dijo, está hablando con Ananías, que fuera con Pablo, y le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Versículo 17: y fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo,
Escuchen, hermano Saulo, el Señor Jesús, no dijo el Padre, sino el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús, que se le apareció en el camino, envió a Ananías diciendo: ve con él, porque yo le enseñaré cuánto es necesario que él padezca por mi nombre, no por el Padre, sino por mi nombre. Porque él llevará mi nombre en presencia de los gentiles. Entonces, ¿quién fue el que fue manifestado en carne? El Hijo. Fue predicado a los gentiles. Aquí está el apóstol de los gentiles. Había 12 apóstoles que le iban a predicar al judío, y un solo apóstol iba a predicar a los gentiles, o sea, al resto del mundo. Y al menos abarcó cualquier cosita, 2 continentes, no 2 casas, no 2 amigos, no 2 colonias, no 2 ciudades, no 2 países, 2 continentes, Asia y Europa. Y terminó porque lo mataron en Roma por predicar a los gentiles el evangelio. Pero muchísimos gentiles, o paganos, o que no eran judíos, se convirtieron al Señor. Y por último, ¿quién fue el que se manifestó en carne? ¿Quién es el misterio de la piedad? Ya vimos varias razones. La última razón es que también se refiere a Jesucristo por la última razón que yo tengo aquí, porque también después de manifestarse en carne fue recibido arriba en gloria. El Padre nunca bajó para luego ascender, pero él fue recibido en gloria, en la ascensión. Dice el Salmo 110 que cuando él ascendió, dice: veía yo a uno como el Hijo del Hombre que llegó hasta el trono de su Padre, y el Padre le dijo: siéntate a mi derecha hasta que haya puesto a tus enemigos por debajo de tus pies. Y Daniel dice: veía yo a uno como Hijo del Hombre que venía entre las nubes, y se acercó al anciano de días y tomó el libro y le fue dado poder. Es el Hijo el que dejó el mundo, tomó un cuerpo humano, lo puso por nosotros en la cruz, el Padre lo resucitó y luego ascendió para ser recibido arriba en gloria. Y el último paso es venir por todos los que en la tierra creamos en él. El que le rechace se enfrentará a él como su juez. Todos los que le recibamos, que creamos que Jesucristo es el Señor, que su sacrificio es lo que nos salva, vendrá por nosotros para llevarnos a la casa de su Padre en los cielos. Que Dios nos ayude. Por lo tanto, la conclusión es que queda claramente demostrado que el misterio de la piedad es Jesucristo, el Hijo de Dios, y no el Padre. Es Dios el Hijo, no Dios el Padre. Las sectas siempre quieren negar al Hijo, pero el contexto de la palabra de Dios nos hace entender que fue el Hijo el que fue manifestado en carne. Repito, cuando yo escucho esas herejías, me duele, pero me llena de gozo saber que solo se está cumpliendo algo que Dios vio en su omnisciencia hacia el futuro, que habrá doctrinas de demonios que apartarán de la fe el oído y se volverán a las fábulas, puro mito, pura fábula, y negarán al Señor que los rescató, dice Pedro. Bueno, por lo tanto, hago un llamado para seguir aprendiendo la palabra de Dios, para analizarla en su texto y en su contexto, para no faltar a los servicios, para que se sintonicen los miércoles, porque continuamos esos estudios y vamos a ver otros versículos que ellos tuercen, pero la gloria sea para el Señor. Puestos de pie y vamos a terminar con la oración. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias porque viste a una humanidad perdida, Señor, yendo rumbo a la condenación del infierno, y nos amaste tanto que enviaste a tu amado y único unigénito Hijo, el Señor Jesucristo. Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, tomando nuestros pecados en la cruz, y tu poder lo resucitó. Lo esperamos. Un día vendrás por nosotros. Bendice esta congregación, porque la iglesia es la casa de tu Hijo Jesucristo, donde es su cuerpo, donde Jesucristo prometió acompañar todos los días a su iglesia, donde Jesucristo
vela por su iglesia. Qué privilegio pertenecer a la iglesia. Cuánta maldición el que se opone a la iglesia. Cuánta maldición el que quiera hacerle daño a tu iglesia. Porque la iglesia es tuya, Señor. Y eso a mí me llena de gozo para no llevar cargas. Yo defendiendo cuando tú eres el que la defiendes. Bendice a cada hermano. Llévanos bajo bendición. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga. El miércoles les espero. Dios les bendiga. A lo mejor no me ven, pero solo me oyen.